El libro de Corán, Amnisa 429. No podéis ser equitativos con las mujeres, aunque lo intentéis, pero no os inclinéis del todo, dejando a la otra como si estuviera suspendida en el aire. Si rectificáis y sois temerosos, es verdad que Alá es perdonador y compasivo. Corán Amnisa 429. Empezamos esta sección de Dejen el relajo, sin aplauso nuevo. Está Vamos bien. a hablar del matrimonio. Matrimonio del Islam en comparación con el matrimonio judío y cristiano. Entendiendo que la familia es la base de toda sociedad. Mm. Nos guste o no, a Marx no le gustaba esto, pero nos guste o no, es la base. Entonces, Podemos comenzar con lo más conocido del sí, Islam. ¿Qué se conoce del Islam? Que un hombre que tiene dinero puede tener muchas mujeres. exactamente, sí. Ahí, ya. A partir de ahí, Exacto. vamos Incluso, ahí. el Islam te permite tener hasta 4 mujeres. 4 nada más, como que son Sí, muy pocos. ahora te permite. Anteriormente, bueno, Mahoma tuvo mucho más de 4, pero se Sí, permite hasta ahora. yo creo que con 20 ahí está más o O menos. podríamos ser un poquito más laico en el tema del Islam. Tú puedes tener todas las mujeres que puedas mantener, Ok. según el Islam. Aunque no se diferencia demasiado al judaísmo, digo. ¿Cuántas esposas tuvo Salomón? ¿Cuántas reinas? Bueno, según la Biblia, Salomón tuvo 700 reinas y 300 concubinas. Y quiero saber quiero saber cuántos tronos había, o era que el trono era dividido. No, yo creo que lo que pasa es que lo de reina era en realidad un título. Ujú. O sea, era como un ejemplo, un título para... O sea, era como en el pasado que había muchas sultanas. O sea, Ujú. el sultanato era básicamente un título. Ahora, ¿cuántas coronas? ¿Había 700 coronas? ¿Cuál de ellas era la reina primera o todas tenían el mismo peso como reina? Mm, O sea, Salomón hizo un caos. Salomón fue, según la Biblia, el hombre que tuvo más mujeres en la Biblia. ujú. Entonces, el tema del matrimonio. Matrimonio monógamo, como se ve hoy en día, anteriormente sería polígamo el término, Sí. ¿verdad? Eh, El Islam todavía perpetúa esa creencia. La Biblia, en un inicio, hablaba del matrimonio, ¿verdad? Mixto, que un hombre podía tener, las mujeres que sí. podía mantener. Aunque el matrimonio en sí en la Biblia, cuando habla de tener muchas mujeres, no era algo en donde, ¿cómo lo digo? No era algo que se perpetuaba, que tenía una legitimidad religiosa Ujú. específicamente. Es algo que se permitía porque era la regla. O sea, no era algo Era que, la costumbre. exacto, era la costumbre. No era algo que se decía, bueno, lee la Torá tal, tal, en donde dice, ten varias mujeres o O compórtate tengo una así. sola. Exacto. Sino que en el pasado eso era un método de mantener pues la familia. Señores, entendamos de que en el pasado una mujer se casaba. ¿Cuál era la esperanza de vida? 30, 35 años Los ancianos tenían 40 años. en los ancianos. 30, 35 años. Una mujer tenía su primer hijo a los 15 que se Ujú. casaban. Dirían, ay, no, es que los 15 es muy... Señores, si su vida son 30 años, los 15 es la mitad de su vida ya. Exactamente. Ya a esa edad ya había No, y que, y que que iniciar. incluso para el tema, para el caso de la mujer en específico, la esperanza de vida de la mujer Exacto. era mucho más corta que la del hombre, e impredecible. ¿Por qué? Porque o sea, anteriormente se tenía en alta estima la mujer que tenía A, muchos hijos. a eso voy, Dale, dale. en donde el embarazo era algo sumamente peligroso Ujú. para la mujer. Bueno, siempre lo ha sido de alguna manera, pero anteriormente eso era básicamente mortal. Por eso se le llamó bienaventurada a Lea. Ella tuvo Ujú. 6, ella sola, Y no y no murió ninguno de murió. ellos. Mientras Y que Raquel, Raquel en la segunda en la ya segunda se nos fue. se nos fue Raquel, pobre, no, Ay, yo Dios, la llevo, yo la perdóname. llevo a Raquel. El caso es que cuando se habla de eso, ¿qué decía? Bueno, un hombre que tiene dinero, ¿qué quiere? Tener una gran descendencia. Con una sola mujer y va y se le muere. Tiene varias de... Se Se le escucha, se muere una, tiene escucha, 5. se escucha utilitarista, yo lo sé, pero era la mentalidad de la época. Se le muere una, ya tiene varias, tiene varios hijos, en donde el mandato principal era, ¿cuál era? Multiplicarse y llenar la tierra. Ese era el Exactamente. mandato. Entonces, durante ese mandato se dijo eso. Ahora, aún durante ese mandato, en la Biblia se hicieron varias restricciones gracias a los problemas que hubo.
la familia de Jacob, una familia súper disfuncional en donde los hijos casi se mataron mutuamente. Exactamente, sí. Y eso ocurrió a raíz de que se tomaron dos hermanas, básicamente, y hubo una Que guerra. competían una con otra. O sea, naturalmente, donde haya más de una mujer en una casa que esté en el mismo estatus, siempre va a haber una competencia y va a haber un problema. Las feministas no me van a apoyar en eso. Pero es así. Entonces, imagínate en un contexto en donde no se parecen y hay una competencia. Adivina ahora que son hermanas, que por lo general en la hermandad siempre hay cierto tipo de competencia. Había un problema. Ese problema vino y acabó literalmente con los hijos. Los hijos vinieron creciendo con esa competencia. O sea, imagínate, uno siempre dice, no, porque es que Simeón era malísimo. Piensen en cómo creció Simeón, Claro, viendo claro. a su madre siendo menospreciada. Y viendo a José, un pobre niño, hijo de papi, Estando por encima de todo. de ellos que sí trabajaban y sí se fajaban. Exacto, porque José se la pasaba chimiendo. Incluso José llegó hasta el punto de ser medio arrogante. Sí. O podía decir inmaduro. Sí, José. pero era un niño. Sí, era sí. un adolescente que tenía... Que Jacob le tuvo que aplicar la de Judas, tuvo que aplicarse. Un ¿no? niño de papi. Él se hizo un hombre cuando comenzó a pasar trabajo en Egipto. Que era necesario eso. El punto es que desde ahí se tomó la iniciativa de que, ok, aquí esto se volvió un caos. Ya no se van a tomar... Un hombre no puede tomar parientes. No puede tomar madre e hija. No puede tomar hermanas. Y eso se hizo en base a eso. Entonces, ahí continuó y continuó hasta que luego en el cristianismo... ¿Qué se dice? Ok, esto sí fue permitido, pero la regla es esta. Marido de una sola mujer. Ahí ese es el punto de Incluso, quiebre con el Islam. Pero fue la regla para el obispado. Sí, pero recuerda de que para el obispado, ¿qué tenía que ser? Intachable. Es Intachable. decir, el obispado tenía que ser el ejemplo a seguir para todos. Es decir, que todos deberían seguir el ejemplo del obispo. O sea, tener una sola mujer. Una sola mujer. Y a raíz de eso, todos los demás deberían también clero, tener una sola mujer. Ahora, yo pienso que también eso se debía a un tema económico también. A un También. tema económico y a una evolución cultural. Recuerda que mientras el ser humano va pasando más el tiempo, va evolucionando. Anteriormente vivíamos en cavernas, algunos todavía vivían en cavernas mentales. Bueno. Dale. Pero el ser humano va evolucionando. Entonces, anteriormente se podían tener tantas mujeres como se podía alcanzar, pero el mismo tiempo te va diciendo, tienes que bajarle dos a las mujeres porque tú no tienes para mantenerlas. Y aún tú tengas dinero para mantener a todas esas mujeres, no carece de conflicto. Porque tú eres, vamos a suponer en ese tiempo, no sé, un noble que tenía 5 y 6 mujeres, supongamos en el tema los romanos o los cristianos, tú no vas a tener paz teniendo 5 mujeres. O sea, Jesús te llama a la paz, o Mahoma te llama a la paz, pero no hay paz tú teniendo 5 mujeres juntas. O 4 juntas. Y no, yo no entiendo a la gente que ahora quiere ser polígama, porque con el trabajo que se pasa con una sola, ahora tener 5. ¿Entiendes? Entonces, claro, ahora se tienen por escondidos. O sea, muy pocas personas tienen 5. Mucho estrés. Es mucho estrés. Entonces, el tema de la monogamia en las religiones, yo considero que viene también a raíz del estrés. De ese problema de que los hijos míos, de que el marido quiere más los hijos de una que la otra, de que si le compró un peluche a este o un palito en aquel entonces, no sé, le compraba un palito a este, al otro no se lo compró, o se lo compró a ambos, pero uno es más blanco que el otro. No, o sea, era una serie de conflictos que se daban que lleva, entonces la sociedad como va cambiando con el tiempo, todo es más, o sea, tú te vas ocupando más. Anteriormente tú ibas al campo, acá, le dabas comida a los animales, y tú tenías todo el día para hacer nada, porque en ese tiempo no había lectura, no había escritura tanta, no había educación, era sentarse las 24 horas del día a hablar pluma de burro, por lo cual podían enfrentarse a esos problemas, pero a la hora de que, o sea, cuando todo empieza ya el tiempo a ser más corto a raíz de nuestras ocupaciones, ya esos problemas internos de tú tener 3 mujeres viviendo en una casa con 6 hijos, cada uno diferente a la otra, tú llegabas a la casa y tú encontrabas un caos. Claro, ahora tú también encuentras un caos con una sola. Bueno, durante el Imperio Otomano es la mejor representación. Continúa. El Imperio Otomano, pues el sultán tenía varias sultanas, muchas mujeres y muchas concubinas. Quien le daba un hijo, se supone que durante el sultanato, cada concubina solamente podía tener un solo hijo con el sultán. Así que el Islam como que la parte de estar a favor de la vida como que no está tan allegado.
un solo hijo podía tener. O sea que anteriormente sí existía la interrupción del embarazo. Terminación y culminación. Del embarazo adrede también, Ajá. que no es algo inventado de hoy en día de la izquierda. No. Pero lo que pasa es que actualmente está más potenciado. Ujú. Actualmente se dice que está bien. En el pasado no era tan así. El caso es que esto cambió un poco con la sultana Hürrem, que es muy conocida. La mayoría de los que vieron, pues, la novela turca, que es muy imprecisa históricamente, la verdad. Hay muchas cosas que no están, pero es así con las producciones cinematográficas siempre. En donde él sí tuvo varios hijos con ella, sin ella ser sultana. Entonces ahí como que se rompió con eso. Pero en el pasado, que un rey podía tener un hijo con cada concubina. ¿Qué hacían esa concubina o esa sultana? Luchar por el poder. La mayoría de esos hijos no llegaban a grande vivos. Morían de enfermedades o se le inventaba una calumnia o morían de accidentes muy, muy extraños, muy curiosos. Literalmente las madres vivían matando a los hijos de la otra para que el hijo de ella sea quien herede. Lo mismo pasa en un matrimonio, solo que a menor escala. Viene un hombre que tiene varios hijos. ¿Cuál es el hijo que más le agrada? ¿Cuál es el hijo que más? Las madres hacen lo posible para que el hijo suyo sea el que herede, sea el favorito del Exacto. patriarca. Incluso se vio también, o sea, se veía mucho en Medio Oriente eso, siguiendo tu misma línea, que anteriormente las personas se preocupaban poco, o sea, los hombres se preocupaban poco por dejar herencia, porque las herencias eran causa de conflictos y asesinatos entre hermanos y familiares. Entonces, una vez el padre moría, había un problema interno ahí que fácilmente acababan casi todos muertos y los que quedaban con las herencias, ¿verdad? Que sobrevivían. Las vendían. Por lo cual las empresas de la antigüedad eran de poca duración. Por eso. Porque si tú tienes una empresa, tú mueres, tus hijos la heredan, pero hay un conflicto interno porque son hijos dispares, creciendo todos en busca de la atención de papi, se enfrentan entre ellos, los que no acaben muertos, que ganen, venden la empresa, automáticamente la empresa tendía a caerse. Por lo cual era común que los hombres gastaran todo en vida, no dejaban nada, para que los hijos no se mataran. O para disfrutarlo ellos, porque si al final tú ves que al vecino le pasó eso y quebró y todo se fue al traste. Que al otro amigo pasó eso y tú ves 5 o 6 casos igual, ¿qué tú vas a hacer? No, espérate. Lo mío me lo bebo yo, lo mío me lo gozo yo. Aunque la monogamia no resuelve ese problema. No, por supuesto que no, pero al tú institucionalizar el matrimonio o tú en cierto modo culturalizar el matrimonio, depende de la religión, que normalmente el matrimonio va ligado a la religión, normalmente. Ahora está lo civil, anteriormente no. Anteriormente el matrimonio era directamente ligado a la religión, en base a los preceptos de cada religión. Sí, el Estado era que casaba. Perdón, la iglesia era que casaba. Exacto. Entonces, cuando tú ligas el matrimonio a la religión y lo ligas a una monogamia con una sola pareja, concubina y hijo por la calle siempre ha existido, hasta hoy. Pero tú legitimizabas a una mujer como tu esposa y legitimizabas unos hijos como tus herederos, ya no había tanto ese problema. Entonces, ahí tú podrías pasar tu herencia de generación en generación. Ya no iba a venir una tercera diciendo que no, que yo también soy esposa, yo también tengo hijos y yo también merezco. Sí. ¿Me entiendes? Okay. O sea, tú automáticamente tú entras en la monogamia, tú te evitas que tu nombre desaparezca porque un tercero, una tercera, que también son tus esposas, armen la de Judas. Aunque no evita de que los hermanos se peleen por la herencia, que es lo que pasa actualmente en el occidente, que está formado bajo la monogamia. En teoría, porque la mayoría de los hombres tienen hijos con varios. Pero es más sencillo, porque o sea, el problema con la descendencia anteriormente no era tanto los hijos, eran las madres. ¿Me explico? Si hay 5 feministas, claro, no les gusta este post. Escucha, hay 5 hijos de una misma madre, el padre muere, hay una herencia, esa madre va a abogar para que cada quien tenga algo. ¿Me explico? Sí. Pero si hay varias madres y varios hijos, cada madre va a abogar para que esos hijos sean los herederos legítimos y totales de todos los bienes. Entonces ahí empezaron los conflictos, enchinchados por las madres. Entonces, a raíz de eso, la monogamia funciona mejor para perpetuidad que la poligamia. Hablando de manera legítima. Sí. No, y es curioso que al final de cuentas tenemos supuestamente la monogamia actualmente y tenemos los mismos problemas que la poligamia. No, lo que pasa es que es un tema de... No, el tema de hoy es desenfreno. Sí. El tema de hoy es una pérdida de valores.
Porque podríamos decir, o sea, la gente dice normalmente que la gente de antes era infiel porque se permitía tener 5 y 6 mujeres cada uno y tú puedes la relación que tú quieras. Eso era menos común de lo que la gente piensa. No era que todo el mundo tenía 700 mujeres, sino pregúntenle a Urías. Urías, según la Biblia, tenía una sola, que era Betsabé. Incluso el profeta Natán se lo recuerda. Una sola tenía. Sí. No sé si era porque no podía tener más o no quería más. La gente de antes también era capaz de amar. Sí. La gente de antes no eran unos salvajes y que lo meto aquí, lo meto allí, lo meto. No, 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 no. Eran también seres civilizados que amaban y decían una sola mujer. Por ejemplo, en el caso de Abraham, dice la Biblia, en el caso de Abraham, Abraham estuvo con Agar porque Sara le dijo, pero Abraham no iba a estar con nadie más. O sea, la madre de la mujer. En este caso sí. Fue Sara que le dijo a Abraham, mira, tú tienes que acostarte con mi sirvienta. Abraham no estaba en eso. Bueno, le pasó lo mismo a Raquel y a Lea. Exacto. Que le dieron también la O sea, sirvienta. Pero yo estoy en contra. para que ustedes vean, el hombre siempre ha sido inocente. Ha sido víctima de las circunstancias. No, pero escucha, el humana. amigo se podía negar. Escucha, pero escucha. Triste porque le dieron más mujeres. Por ejemplo, el pobre Jacob, que tenía solamente 2 mujeres, Raquel y Lea. Y que amaba a esas 2 mujeres, y que vienen cada una de ellas y le dicen, no, tú también tienes que estar con mi amiga, en este caso. No, él no amaba a las 2. Él tenía a Lea ahí porque pero no estaba con ella, no la desahució, se la respetaba. Entonces, vienen esas 2 mujeres y le presentan 2 mujeres más. Jacob no quería 2 mujeres más. Ay, triste. Él no quería, pero tuvo que hacerlo. Ay, qué pena. Tuvo que hacerlo porque las mujeres se lo insistieron. Ajá. O sea, Jacob fue manipulado a tener 4 mujeres. Si no, léanse la Biblia para que ustedes vean. Por supuesto. Ay, qué pesadilla para él, lo compadecemos. No, porque es que como te digo, no es sostenible en el tiempo. Tiende a todo a descarrilarse cuando hay una poligamia legal, por así decirlo. O sea, el tema de herencia y de perpetuidad, de generación en generación y de, más que todo, la propiedad privada se ve comprometida cuando hay poligamia. O sea, poligamia estatal. Y actualmente hay una tasa grandísima de divorcios. Claro, porque es que recuerda que el ser humano ha perdido muchas cosas. Y no solamente eso, lo que pasa es que actualmente se ha institucionalizado, bueno, no es tanto institucional, sino más bien cultural, el matrimonio por amor, que era lo que estábamos hablando de las bambalinas, en donde antes era, bueno, yo tengo aquí, tú y yo somos compadres de toda la vida. Nos hicimos favores mutuamente. ¿Cómo pagamos ese favor? Bueno, yo te doy a mi hija, yo le doy mi hija a tu hijo. Se casan, ya ese favor... ya matrimonio arreglado. Exacto, matrimonio arreglado. Actualmente, ¿cómo pasa la cosa? No, que vamos a ponerlo, la conocí en una discoteca. La conocí en un drink y ya me gustó y ya tú sabes que es lo que es yo. No. Y por ahí se van. Y sin embargo, ahora que la persona elige, es donde hay mayor tasa de divorcio. Pero voy a defender el matrimonio actual con que el matrimonio en el pasado, supuestamente habían varios casos de hijos como que no se parecían mucho a los padres. También había infidelidad en el pasado. Lo que pasa es que es fácil tú victimizar solamente a la mujer de que siempre fue opresiva. También las mujeres eran infieles en el pasado, porque anteriormente no había prueba de ADN. No. Anteriormente si ella decía es tuyo. Pero no podríamos decir de que actualmente la mayor tasa de divorcio, es tan alta porque la gente sí puede divorciarse y que antes era un escándalo divorciarse. También, claro que sí. Pero lo que pasa con antes, a diferencia de ahora, es que antes había cierto respeto hacia el otro. O sea, el tú literalmente estar con la mujer de otro era un agravio hacia ti como hombre. Y un irrespeto por parte de la mujer. Estoy entrando ya en temas de feminismo y todo eso. Claro, no reivindicamos el maltrato a la mujer en ninguna de sus áreas. No se está pero hablando de no maltrato. reivindicamos el maltrato hacia nadie en ninguna de sus áreas. No estamos hablando de maltrato, estamos hablando en sí del matrimonio. Ahora bien, anteriormente era más legítimo el matrimonio que ahora, porque anteriormente había un respeto del hombre hacia la mujer en términos de matrimonio y también de la mujer hacia el hombre. Lo vemos en aristocracia, lo vemos en Grecia, lo vemos en Roma, lo vemos incluso en el antiguo Egipto, donde eso de que la mujer la maltrataban totalmente, no, eso era a las mujeres de la plebe, gente de la plebe, pero la casta, la alta casta, esas mujeres eran igual de poderosas, esas mujeres podían tener propiedad privada y todo eso. Se veía bastante. Y esas mujeres también eran, si no daban hijos, se les daba cierta dote.
Lo que pasa es que en la plebe, como pasa hoy en día, nosotros la plebe somos quienes sufrimos las consecuencias, que son cosas que no se ven en las grandes esferas. En las grandes esferas siempre hubo respeto hacia las mujeres. Bueno, casi siempre. Sí, bueno, Entonces, ahí. en el tema del matrimonio, por eso, bueno, nos fuimos ya a un tema civil más que a un tema religioso, No, pero pero van va por ahí. ligado directamente a la religión. ¿Por qué? Porque te habla de un respeto hacia, primero que todo, hacia una deidad, luego un mandato, ¿verdad? Un mandato para que tú sigas las leyes de esa cultura, en el caso del cristianismo, que tú trates a la mujer como vaso frágil, en el caso del Islam, que tú respetes a las mujeres que tengas, Que que no las sean, maltrates. o sea, ahí básicamente está diciendo, ahí no habla tanto sobre la equidad, porque podría decirse que se habla de la equidad, pero el texto dice, nunca vas a ser equitativo con la mujer, es decir, tú nunca las vas a querer a las dos de De igual igual forma. forma. Siempre que querrás a una más que a la otra. Eso es lo que dice Amnisa 129. Él solamente dice, ahí básicamente lo que dice es, mira, ama la que tú quieras, pero la Ujú. otra también dale lo suyo, es decir, no la deje tan de segundo lado. Mi pregunta, bueno, yo no soy hombre, así que no. Mi pregunta es, ¿por qué no simplemente te quedas con la que quieres de verdad y ya? Es un tema de egoísmo también. ¿Qué hombre no quisiera tener varias mujeres? No todos. Bueno, yo no No, entiendo, no no, todos. Hay yo muchos entiendo, que quieren una sola mujer, no, otros quieren varias. yo entiendo la parte del ¿Tú instinto y sabes lo de que que el pasa? ser humano. Sí, No, sí, sí, yo sí. entiendo la parte del instinto y que el ser humano, específicamente el hombre, está de alguna manera diseñado para perpetuar la especie. Y Ujú. perpetuar la especie no necesariamente, o sea, perpetuar la especie es perpetuarla. Hay mayor probabilidad de perpetuarla si se tiene Simón, muchos hijos con muchos. muchas mujeres. Y es algo, Eh, yo sé que es algo genético, es algo, pero sigo sin entenderlo en el sentido pleno porque no tengo, o sea, no tengo ese instinto que tienen los hombres. Exactamente, eso es algo más de reproducción que otra cosa. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos, al ser seres conscientes, llevamos eso a un nuevo nivel. Si tú supieras que en el matrimonio quien pierde es el hombre. Sí, el matrimonio actual sí. No, siempre. Continúa. Siempre ha perdido el hombre. En el pasado, ¿qué pasaba? Bueno, se tenía a una mujer, no, se tenía a varias mujeres. Y no se protegía con el matrimonio en sí. Las mujeres básicamente, o sea, ante la sociedad la mujer estaba desprotegida. Sí. Ante la sociedad, pues, se tiene un hijo, el hombre no tiene ninguna responsabilidad con ese hijo, por así decirlo. El hombre podía hacer lo que quiera con su vida. Si hay un matrimonio, existe cierta protección en donde el hombre se ve obligado a cumplir Claro. ciertos reglamentos. Y Sí. más con el matrimonio monógamo, que Ujú. fue el que se instaló aquí en Occidente, ¿no? En el catolicismo que decía una sola mujer. Anteriormente, los indios que son tan, bueno, los aborígenes, que son tan alabados, ¿no? Porque eran una comunidad pacífica. Literalmente la mujer no estaba protegida en el matrimonio. Las demás personas o sea, los demás hombres de la comunidad o cercanos al jefe tenían acceso de alguna manera a la mujer del jefe en Sí. varias culturas. ¿Qué llegó aquí el catolicismo diciendo no? El único que tiene acceso a esa mujer es el hombre. O sea que el Es matrimonio el, religioso protegió a la protegió a mujer. la mujer, protegió a sus hijos. Ya la mujer, si la mujer se divorciaba, no, le tocaba una parte a ella. Se buscaba protegerlo. Exactamente, Pero el sí. hombre es el que pierde. ¿Por qué? Porque el hombre tiene que suprimir ese instinto de estar con varias mujeres y estar Exactamente. con una sola legalmente. Mira, también el tema también de las religiones. Las religiones de tal o cual forma buscan una manera de suprimir instintos. Sí, es cierto, cierto. Toda religión al final busca suprimir cierto instinto. Una suprime la promiscuidad, otra suprimen la avaricia, otras suprimen pues las guerras, depende de la religión. Pero al final es como incluso el estoicismo, que no es una religión per se, pero sigue los pasos de cualquier religión, Ujú. de confucianismo, cristianismo, lo que Sí, usted quiera. Pero lo que busca es que o sea, busca autocontrol. La base de la religión es esa, el autocontrol y respeto a los demás. O sea, que no es, ahora, que tengan ya además, que tengan ya ramas que estén divorciadas de todo eso. Toda religión tiene sus extremidades, sus ahora, extremos, perdón. ahora, yo no estoy diciendo a los hombres que no se casen con eso, cásense, con la Ujú, parte de que el hombre es el que más pierde. Pero al final de cuentas, también el hombre gana. El hombre gana mucho en el ujú. matrimonio. Es decir, cuando, bueno, las personas que están casadas no dejarán mentirme,
no dejarán que yo mienta cuando digan de que hay cierta estabilidad mental Cierto. si se tiene a una persona Bueno, yo naturalmente. nunca me he casado. En eso estamos. Intentando casarlo. Hay que hacer un contrato ahí con alguien. No, no, no. Papi le dé un favor a alguien No, para no, que no. te entregue matrimonio alguna. No, no. Primero cásate tú, primero. Cásate tú. Sí, sí, claro, eso está por verse. El punto es que hay cierta estabilidad si está con la persona indicada. Hay una compañía, hay una ayuda idónea, que es básicamente lo que se dice en el cristianismo, en donde ambos van por el camino. Digo que el hombre es el que más pierde, pero también el hombre gana, al Gana igual que la estabilidad. mujer. Ambos pierden mucho, pero ambos también ganan mucho, y de eso básicamente se trata la vida. Exactamente, La gente dice, ganar y no, perder. la gente solamente piensa en la parte en la que se pierde, no, se pierde la libertad de salir cuando yo quiera, yo no tengo que dar cuentas. Sí, pero también pierde cierta estabilidad de que no tienes que darle cuenta a nadie, pero tus problemas te los comes tú solo. Exacto, cuando son de dos, Exacto. Una la carga carga entre es dos más. es media carga. exacto. Claro, podríamos entrar en dialéctica diciendo que la mujer no tiene menos carga que el hombre, pero es Al final otro tema. es algo entre dos. Al final Exactamente. de O sea, cuentas. el matrimonio original, religioso, original, y ahora civil, es una carga de dos personas. Ahora no, pues en el Islam es una carga de 4. De 5 o 6. Está el hombre. No, en el Islam es la carga de un solo, porque el hombre es el que tiene que suplirle a todas esas mujeres. Ajá. Ellas no hacen nada. Ese es muy Y- machista de tu parte. O sea, en el Corán tienen todo está encima del hombre, por eso el hombre tiene toda la potestad sobre la mujer. Entonces sería mejor que se fueran por la monogamia y así cada quien es responsable de sus actos. Evitamos la carga del hombre y le damos libertad a la mujer, lo que deberían hacer esos países islámicos, de verdad. Y aún así ellos se han perpetuado bien, es decir, sus sociedades de alguna manera funcionan A su modo, claro, claro que sí. a su modo. A su modo entonces, funciona. Señores, este es el fin de este segmento. Recuerden suscribirse, darle me gusta, compartir este video, comentar. Abajo en la descripción estará el número de contacto para si quieren participar en voz en off, para que no se vea su cara, o en su efecto quieren participar en una sección, ya sea debatir un tema, compartir ideas. Esto fue una nueva sección de tu programa Dejen el Relajo. Hasta la próxima.